Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 15 de diciembre, tercero del Adviento, domingo de Gaudete, y a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en los próximos minutos los principales asuntos de la actualidad eclesial de estas jornadas, minutos de radio que nos llevarán hasta las 9 de la mañana, en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y ahora, para comenzar esta edición de Iglesia Noticia, que hoy hacemos con Óscar Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, lo primero, nuestros titulares. En su mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Paz, el Papa reflexiona sobre la paz como camino de esperanza desde el diálogo, la reconciliación y la conversión ecológica. Francisco cumplirá el próximo martes 83 años, 4 días después de sus bodas de oro sacerdotales el pasado viernes. La justicia ordena a Cataluña devolver las 111 obras de arte, los bienes de la franja, depositados en el Museo de Lérida. En su campaña de Navidad, Cáritas invita a movilizarnos como ángeles para proteger, servir y defender la dignidad de los más pobres. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una campaña de emergencia ante la situación de colapso y de necesidad que sufre Venezuela. Y desde Manos Unidas, la periodista y activista de los derechos humanos Kadi Adbuza ha denunciado un genocidio en la República Democrática del Congo. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El viernes finalizó en Madrid la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas tras días de reuniones y de trabajos, pero una vez más con escepticismo sobre los acuerdos y las posibilidades de que se cumplan los compromisos en el futuro, más aún cuando algunos de los principales emisores de CO2, como Estados Unidos, China o Rusia, no han estado presentes en este encuentro. Entre la participación y la presencia de instituciones eclesiales en esta cumbre, organizada por Naciones Unidas, nos vamos a detener en el encuentro que analizó el papel de las religiones contra el cambio climático. Allí estuvo nuestro compañero José Ángel Cuadrado. ¿Qué tal? Buenos días. Varios asistentes a la charla coincidían en lo exótico del contenido, en una cumbre del clima marcada por exposiciones técnicas y políticas, pero donde tal vez ha faltado peso al trasfondo humanístico. De ahí que los 4 representantes de las visiones cristiana, hinduista, islámica y judía destacaran el papel clave que pueden jugar las religiones para unir a sus comunidades por la sostenibilidad. Jaime Tatay es católico, representaba a la Universidad Pontificia de Comillas y destacaba la necesidad de buscar un equilibrio. Y muchas de estas problemáticas ambientales ciertamente se deben en parte, ¿no?, a ese instinto de acumulación humana, ¿no?, y de desorden interior. Le llamemos pecado, le llamemos como queramos. Y frente a eso, lo que la religión nos propone es una vida sobria y sencilla. Se trata de una cuestión de justicia, aseguraban los 4 invitados, porque el cambio climático amenaza con golpear a los más necesitados. La Diócesis de Vitoria ha presentado un manual de buenas prácticas ecológicas para contribuir a una convivencia en equilibrio y sostenibilidad de la tierra. Nos lo cuenta desde COPE Vitoria Elisa López. Buenos días. Buenos días. La Diócesis de Vitoria se ha puesto las pilas en la lucha contra el cambio climático y confía en que la sociedad también se implique. Su granito de arena, una guía ecológica fácil y didáctica que incluye pautas y consejos como consumir menos energía, comprar alimentos locales y de temporada o ingerir menos carne para cuidar la tierra, la casa común, en palabras del Papa Francisco. Uno de sus autores es Eduardo Esnaola, médico epidemiológico y miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Hacer que la energía eléctrica que consumimos sea 100% de origen renovable. Esto es posible. ¿De qué manera? Pues cambiando nuestro contrato de comercialización de la energía eléctrica. Y existen ejemplos muy buenos con las cooperativas, pequeñas cooperativas, que nos ofrecen esta posibilidad con muchas garantías, de tal manera que cada vez se consuma menos energía eléctrica de fuentes no renovables. También habrá charlas y propuestas de actividades por una vida más verde y saludable, más ecológica y respetuosa con el medio ambiente. El presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, el arzobispo Miguel Cabrejos, se reunió el lunes con Bernardito Auza, el nuevo nuncio apostólico en España y también jefe de la delegación de la Santa Sede ante esta conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Vamos a recordar las palabras del nuncio. Un gran placer saludar a la Iglesia en América Latina, en los países carábicos también. Y soy muy contento de la visita de Su Excelencia, que es un amigo viejo desde hace mucho tiempo.
cuando era el oficial en la Secretaría de Estado para los países andinos, en los primeros años de 2000. Entonces, también agradezco la participación de su excelencia como representante del CELAM, de todas las conferencias episcopales en América Latina, en los Caribes, a la COP25, porque también es una expresión de la solicitud de la Iglesia por el medio ambiente. Muchas gracias, saludos y oraciones para todos. Gracias. El nuncio Bernardito Auza participó ayer en la Catedral Metropolitana de Tarragona en la ceremonia de entrega del palio al arzobispo Joan Planellas. Recordamos que ese palio es el ornamento que llevan el Papa y los arzobispos metropolitanos como signo de comunión con Roma. Tiene forma de una faja circular por encima de la que cuelgan 2 tiras rectangulares que se colocan sobre el pecho y el hombro del arzobispo sobre la casulla. Es de lana blanca con varias cruces negras y en 3 de ellas se colocan clavos de metal en recuerdo de los clavos de Jesucristo. A partir del siglo XVI, la fecha de recepción y bendición del palio se fijó el día 29 de junio, en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, pero en 2015 el Papa Francisco dispuso que el palio se impusiera a los arzobispos a su propia diócesis. Tras 2 décadas de litigios y sentencias eclesiásticas, por primera vez la justicia civil ha ordenado a Cataluña la inmediata devolución a Aragón de las 111 obras de arte conocidas como bienes de la franja. Recordamos que es una colección de arte sacro depositada en el Museo de Lérida con las obras de municipios que ahora forman parte de la diócesis de Barbastro-Monzón. Nos lo cuenta desde COPE en Barbastro María Añaños. Buenos días. Buenos días. Con la satisfacción del deber cumplido, defender los intereses de 43 pequeñas parroquias del Alto Aragón Oriental, pero también con la mano tendida, ha recibido el Obispado de Barbastro-Monzón la sentencia sobre las 111 obras de arte aragonesas depositadas en Lérida, que el juez dice que deben volver a su lugar de origen. El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, ha recordado que el arte debe ser algo que sirva para tender puentes e incluso para dinamizar esta España vaciada. Sobre todo por haber podido defender a los más débiles. 43 pueblos que tenían retenido su patrimonio. En segundo lugar, no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo y en comunión. Y el tercer sentimiento que yo querría decir es: este pastor siempre ha tratado de buscar la verdad. No pretendíamos, como habéis podido comprobar, ningún tipo de beligerancia con nadie. La diócesis aragonesa pedirá la ejecución provisional de la sentencia en el caso de que Lérida recurra, algo que pueden hacer y para lo cual tienen un plazo de 20 días. Cáritas Española ha lanzado su campaña navideña que, con el lema "Todos tenemos un ángel", especialmente en Navidad, invita en estas fechas a ser ángeles que se movilizan para proteger, servir y defender la dignidad de los más pobres. Cáritas quiere movilizar a las comunidades cristianas y a toda la ciudadanía a actuar ante las circunstancias de precariedad y soledad de las personas más vulnerables, siendo capaces de despertar a ese ángel que todos llevamos dentro, capaz de conmoverse y sentir dolor y el sufrimiento de los demás. Esta llamada a la acción concreta, a ser ángeles que se movilizan para proteger, servir, amar y defender la dignidad de los más pobres y vulnerables, pretende además ampliar la base social de donantes de Cáritas. Y para ello esta campaña invita a sumarse a la legión de mensajeros de solidaridad que, bien como donantes o como voluntarios, sostienen las acciones de las 70 Cáritas diocesanas de toda España que llevan a cabo para acompañar a 2.700.000 personas desfavorecidas dentro y fuera de nuestro país. En este tiempo de Navidad, Cáritas pone el foco en la vigencia del pasaje evangélico de la Natividad, que se encarna en aquellos que siguen naciendo en pesebres olvidados en todos los rincones del mundo, de nuestras propias parroquias, de cada barrio y de todos los pueblos y ciudades. El informe FOESA sobre la región de Murcia, presentado esta semana, constata que la desigualdad se ha incrementado tanto en los años de crisis como en los de recuperación económica. Por eso, 273.000 personas viven en la exclusión social, mientras continúa la fuerte tendencia en la precarización del empleo. Datos que nos amplía desde COPE Murcia Pedro González. Buenos días. Buenos días. De demoledor. Así se puede calificar el 8º informe FOESA sobre la exclusión y el desarrollo social en Murcia. 8 de cada 10 murcianos en pobreza severa no reciben la renta básica. 100.000 personas viven con la incertidumbre de quedarse sin casa y otras 10.000 no tienen ningún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad. En este informe también se refleja que el 85% de los murcianos realizarían más inversión social aunque requieran impuestos. Ante estos datos, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, era muy claro.
La verdad es que se me han caído todos los romanticismos, se me han caído al suelo, porque cualquier murciano tiene un romanticismo fantástico de su región y ve todas las cosas de Alicia en el País de las Maravillas. Pero luego vas viendo también esta realidad que te presentan, un estudio real y objetivo, y te hace ver que evidentemente tienes que bajar los humos y pisar tierra. El secretario técnico de la Fundación Foessa, Raúl Flores, también hablaba de un problema clave, la vivienda. El 13% de la población, 195.000 personas, cuando llega el día 2 de cada mes y pagan sus recibos de hipoteca, de alquiler y sus recibos de los suministros de la casa, se quedan bajo el umbral de la pobreza severa. Esto significa que les resta para terminar el mes menos de 288 euros si es una persona sola o menos de 599 euros si son 2 adultos y 2 menores. Monseñor Lorca Planes ha pedido a los políticos más implicación. Y seguimos hablando de Cáritas, que en Madrid ha presentado su campaña de Navidad con distintas iniciativas de inserción, empleo y atención a las personas sin hogar. Nos lo cuenta desde la redacción de COPE en Madrid, Belén Ibáñez. ¿Qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta que le hizo Jesús al ciego Bartimeo, al que curó y que Cáritas ha escogido como lema para su campaña de Navidad. Es la misma pregunta que los voluntarios de Cáritas hacen a todos aquellos que se acercan a sus centros con cualquier necesidad. Rocío es un ejemplo. Es una mujer mayor, supera los 70 años. Llegó al centro de Alonso Cano que Cáritas tiene para la atención a las mujeres ante su situación de soledad, depresión y maltrato. Es extranjera. Necesitaba atención médica y psicológica, pero apenas tiene recursos ni apoyos de ningún tipo. En Cáritas le dieron toda esa atención médica, pero sobre todo le dieron compañía. Una amiga mía que me trajo a Cáritas, y yo aquí en Cáritas parece que esta es mi casa. Me siento muy bien. Me encontraba triste porque por la mañana uno solo no tiene con quién hablar y se encuentra uno muy solo. Aquí yo estudio, o hago costura, o hago gimnasia. Sí, aquí se hace de todo un poquito. Dice que le han recibido con los brazos abiertos y aconseja a todo el que lo necesite que no deje de acudir. Ella no falta ni un solo día. Ese centro, dice, es su familia. Y es que es justamente el objetivo de Cáritas, ayudar a quien lo necesite. Este lema, ¿qué quieres que haga por ti?, es también el título de la carta pastoral del cardenal Carlos Osoro. Javier Hernando, secretario general de Cáritas Madrid, ha explicado qué hay que hacer a la persona protagonista de su propia vida. Es una pregunta que siempre debemos de tener con nosotros y para las personas que acompañamos en el día a día, ¿no? No se trata de que yo te diga lo que tienes que hacer, sino que lo descubramos juntos. Cáritas tiene 9.000 voluntarios en Madrid que salen a la calle al encuentro de todos los que más lo necesitan. Ellos, aseguran, reciben más que lo que dan. Una investigación de la Delegación Diocesana de Protección de Menores y Adultos Vulnerables ha revelado que 2 sacerdotes del Obispado de Solsona, ya fallecidos, abusaron sexualmente de 8 menores, 3 de ellos también fallecidos entre los años 50 y 70. En un comunicado de este Obispado de Solsona, el obispo diocesano Xavier Nobel condena rotundamente los abusos perpetrados por los 2 curas identificados y pide perdón sinceramente a todas las víctimas. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora. Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe, los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es. El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia? Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva? Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia, la información internacional nos lleva ahora hasta Roma, donde el Papa Francisco, en vísperas de que cumpla los 83 años el próximo martes, celebró el viernes sus bodas de oro sacerdotales, ya que recordamos su ordenación tuvo lugar a punto de cumplir los 33 años. Y entre las informaciones destacadas de esta semana nos detenemos en primer lugar en el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz, que se publicó el jueves, sobre la paz como camino de esperanza desde el diálogo, la reconciliación y la conversión ecológica. Corresponsal
corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Siempre es un mensaje muy esperado porque sirve de resumen del año y ayuda a preparar una jornada que con las fiestas navideñas corre el peligro de que pase de largo. En el texto, el Papa recuerda que toda guerra se revela como un fratricidio que muchas veces comienza por la intolerancia a la diversidad del otro, lo que fomenta el deseo de posesión y voluntad de dominio. Los conflictos se nutren de los abusos de poder y del miedo, lo que aumenta la fragilidad de las relaciones y el riesgo de violencia, un círculo vicioso que nunca puede conducir a la paz. El cardenal Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, aseguraba en la presentación que el camino de la paz es siempre un camino de esperanza. Este mensaje del Papa Francisco, uniéndose en todo lo dicho ya por Benedicto XVI, indica que la Iglesia acompaña a la humanidad en su misión por la paz y la promoción del bien común. Solo con la ayuda de Dios el hombre puede cumplir este deber de ser servidor de esperanza y de paz. Fruto de la radiografía que suelen originar las guerras, Francisco aporta soluciones asegurando que la paz no puede alcanzarse únicamente con palabras vacías, sino con personas que busquen la verdad más allá de las ideologías y de las opiniones diferentes, inspirados, eso sí, en el amor de Dios siempre gratuito e incansable. Dos noticias más en Roma tienen como protagonistas a mensajeros de la paz y la iniciativa del Papa con los jóvenes Escolas Ocurrentes. Cuéntanos, Eva. Desde esta semana Roma cuenta con una iglesia abierta 24 horas. En ella pueden encontrar refugio, comida y asistencia a las personas sin hogar que lo necesiten. La iglesia se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad y es conocida como la de los 7 estigmas de San Francisco. Con servicios similares a las que ya existen en España, Jordania y México, ofrecerá desayunos, una zona de descanso, baños para asearse y los sacerdotes y voluntarios estarán atentos para escuchar a las personas sin hogar. El Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, desea que se convierta en un oasis de silencio, oración y consuelo las 24 horas del día y los 365 días del año. Sobre todo va a haber cariño, va a haber escucha, va a haber personas que van a escuchar a las personas que a veces están muy solas. El Papa Francisco lo dice muchas veces que los dos problemas de esta sociedad, los más graves son la migración y la soledad. Y efectivamente el Papa también ha inaugurado la nueva sede en Roma de Escolas Ocurrentes. Lo hizo precisamente el día que celebraba los 50 años de ordenación sacerdotal y fue felicitado por jóvenes de todo el mundo siguiendo el ejemplo del cardenal Marc Ouellet, que en la víspera y ante la sorpresa de todos tomó la palabra al finalizar la misa en San Pedro dedicada a la Virgen de Guadalupe. Le renovamos con gozo nuestra adhesión filial y compartimos las ofrendas de oración alegre y agradecida que hoy suben al cielo desde todos los rincones del planeta por la excelencia de su ministerio sacerdotal y petrino que tanto bien hace a la Iglesia y al mundo. En el encuentro que el Papa Francisco mantuvo el pasado viernes con Escolas Ocurrentes, renovó el compromiso de esta institución con las nuevas generaciones a través de una educación capaz de escuchar a los niños con el diálogo constructivo y la comprensión mutua. Y recordamos también, Eva, la visita a Roma de un grupo de fieles ucranianos para celebrar el 30º aniversario de la salida de la clandestinidad, también el congreso que ha abordado los cuidados paliativos y la salud mental de los ancianos. Sí, el encuentro con un numeroso grupo de fieles ucranianos de la Iglesia Católica Bizantina, que sufrió gran persecución bajo el régimen soviético, fue especialmente emotivo para el Papa, que los puso como ejemplo en la propia audiencia general de los miércoles. Celebraban en Roma los 30 años de su salida de la clandestinidad. Francisco les recordó que llevan en sus genes la sangre de muchos mártires y tras evocar la memoria de sus antepasados, que en la intimidad de sus hogares y bajo la atenta vigilancia de un régimen hostil transmitieron la fe, les invitó a dejarse encontrar por Cristo en esta Navidad. Y como la actividad en el Vaticano nunca para, en el congreso al que os referíais se ha intentado subrayar que los cuidados paliativos dan valor a la persona, sobre todo a aquellas que a los ojos de muchos ancianos y enfermos no tienen más que ofrecer en la vida. Las sesiones tuvieron un matiz interreligioso porque se realizaron conjuntamente con expertos de una fundación dedicada a la vida y a la familia de Qatar, sin la convicción de que se puede aliviar el dolor y el sufrimiento
sufrimiento de la persona enferma se cae en el abandono terapéutico o en la eutanasia, han asegurado los ponentes, que también han discutido sobre los aspectos económicos que tanto influyen a la hora de impulsar los cuidados paliativos de cara a los gobiernos. Gracias, Eva. El Papa nombró el domingo al cardenal Tagle, arzobispo de Filipinas, nuevo prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Es el tema para el comentario de hoy de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. La vida del cardenal Tagle dio un vuelco sorprendente el 8 de diciembre cuando se hizo público su nombramiento como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El purpurado filipino ha sido puesto al frente del que, según el esquema de la Constitución, predica el Evangelio que reformará la curia romana, será su dicasterio más importante por encima de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Para este hombre jovial y juvenil, a pesar de sus 62 años, supone un cambio radical. Deja atrás 18 años de pastor, primero en la diócesis de Imus y después en la de Manila, una de las más grandes del mundo. Antes, durante 2 décadas, su vida estuvo dedicada a la teología, siendo por elección del entonces cardenal Ratzinger el miembro más joven de la Comisión Teológica Internacional. Algunos comentaristas han interpretado esta decisión del Papa en clave sucesoria. Así como Juan XXIII escriben, envió a Montini a Milán para darle una dimensión pastoral a quien había sido siempre diplomático, Francisco habría querido traer a Roma a quien solo ha estado en la ciudad eterna ocasionalmente. También sucedió en su día al cardenal Rodríguez Madariaga en el estratégico puesto de presidente de la Caritas Internacionalis. Otro aspecto curioso de la personalidad del cardenal Tagle es que sus padres son chinos y él ha visitado en más de una ocasión el inmenso país asiático en el que Bergoglio y la Iglesia Universal tienen depositadas tantas esperanzas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. En Bruselas se ha celebrado una conferencia sobre los retos y oportunidades de la Iglesia Católica en la Europa de 2020. Han participado, entre otros, el rey emérito de Bélgica, Alberto II, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, también el arzobispo primado de los belgas y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Nos lo cuenta desde Bruselas José Luis Concejero. Buenos días. Buenos días. Es importante reivindicar la dimensión cristiana de Europa en un momento de crisis política, existencial y social. Es necesario, en definitiva, reivindicar la belleza y la fuerza del mensaje de Cristo en el viejo continente. Este mensaje claro y contundente lo han mandado desde Bruselas en una conferencia en la que han participado el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el arzobispo de Bruselas y el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, acompañados todos ellos por el rey emérito de los belgas, Alberto II. Han puesto de manifiesto los retos y las oportunidades de la Iglesia Católica en la Europa del año 2020. Todos han querido poner de relieve que la Unión Europea se encuentra en una fase difícil en la que hace falta una llamada a la esperanza y a la construcción de la identidad. Juan José Omella ha hecho referencia a Ignacio de Loyola para recordar que en momentos de crisis lo mejor es no hacer mudanza, para aprovechar la oportunidad de redescubrir la esencia de la Iglesia siguiendo la palabra de Dios y su papel en la sociedad. Ante la situación de absoluto colapso y de necesidad generalizada que está viviendo Venezuela, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de emergencia. El objetivo es poder ayudar al país desde los comedores sociales que dependen de la Iglesia, la construcción de pozos de agua potable o de generadores eléctricos ante los continuos cortes que se producen en el fluido eléctrico. En la presentación de esta campaña estuvo Fernando Ortega. Buenos días. Más de 5 millones de personas han huido del país. 3 de cada 10 niños padece desnutrición. El que tiene la suerte de trabajar gana $5 al mes. Una caja de huevos cuesta $3.50. Es una estrategia del mismo Estado, del mismo gobierno, de mantener a los pobres para mantenerse ellos en el poder. Es Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de la diócesis de Acarigua-Araure. Esta crisis humanitaria que azota a Venezuela ha provocado que las parroquias locales estén desbordadas atendiendo a los pobres. Los centros de culto se han convertido en comedores, farmacias y centros de salud. La Iglesia puede dar comida a los pobres, puede dar medicina a los que están enfermos,
pero eso lo puede hacer cualquiera. La gran diferencia en la Iglesia es que toda acción de caridad debe generar fraternidad. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere asistir a más de 1.200 sacerdotes de las diócesis venezolanas para que a su vez sostengan a toda la comunidad. Su director en España es Javier Menéndez. En la diócesis de San Carlos vamos a ayudar nada menos que a 8 comedores. Aunque nuestra ayuda es normalmente ayuda a la evangelización, no podemos dejar que la gente se muera. La campaña de Navidad Yo Contigo Venezuela, que se extenderá hasta marzo, tiene como objetivo superar el 1 millón de euros en donativos que alcanzó en 2019. Es posible colaborar en su web ayudalaiglesianecesitada.org. Y nos acercamos ahora también hasta la situación en la República Democrática del Congo. La periodista y activista de los derechos humanos, Kadi Azuba, ha denunciado en la sede madrileña de Manos Unidas el continuo genocidio que sufren las mujeres en aquel país, como nos cuenta Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días. Kadi tiene 38 años y asegura que solamente ha vivido 14 de ellos en paz. El conflicto enquistado que vive su país, con intereses económicos detrás, se ceba con los más débiles, que en el caso de la República Democrática del Congo son los niños y las mujeres de las regiones rurales. Estas últimas reciben todo tipo de vejaciones, que van más allá de las violaciones sexuales y que incluyen incluso mutilaciones, algo que la activista no duda en calificar de genocidio. Lo que sucede en la República Democrática del Congo va más allá de una violación. Incluso podríamos decir que se trata de un feminicidio. Para poner fin a esa situación, Kadi Azuba trabaja poniendo medios para que las mujeres puedan salir adelante. Lo que estas mujeres necesitan es una reparación, que se les haga justicia. Necesitan empoderamiento financiero. Para paliar su situación, trabajamos para que puedan salir adelante, capacitando a las víctimas de la violencia sexual. Su denuncia de estos hechos y el trabajo que hace para revertirlos le han costado a la activista amenazas de muerte y también el exilio. Hace 4 meses que no puede volver a su país, pero también han supuesto que el pasado jueves Kadi Azuba recibiera el Premio Internacional Manos Unidas 60 aniversario por su valentía y determinación a la hora de hacer frente a los problemas de las mujeres en la República Democrática del Congo. El obispo de Bilbao y responsable de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal, Mario Iceta, nos explicó en el Espejo de COPE algunos aspectos del reciente documento sobre el cuidado del final de esta vida. A ver, nosotros lo que tratamos es precisamente de ver cómo abordar los desafíos que se presentan al final de esta vida, que son desafíos primero del propio enfermo, de la propia persona que se está enfrentando al último tiempo de la vida en esta tierra, también a la familia. Yo pienso que el tema de la familia es muy importante. Seamos conscientes de que cuando una persona enferma, suelo decir que enferma toda la familia. Todos nos ponemos en marcha de quién va a atender, quién va a ir al hospital, qué pasa si el enfermo se pone malo por la noche, tiene una hemorragia, a quién acudir, las necesidades físicas, emocionales, psicológicas, familiares, espirituales del enfermo y de su familia. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, invita a seguir los pasos del Papa Francisco en un camino en el que hace teología desde la realidad y pastoral desde la teología. El Papa Francisco no se siente cómodo haciendo solo una teología de escritorio, sino que también quiere hacer una teología de rodillas, basada en la experiencia y en la oración. Imagina una iglesia siempre dispuesta a salir de su confort y volcada totalmente en la misión. Una misión que quizá no sea un camino de rosas, ni sea siempre aplaudida, pero que no se detendrá en su deseo de hacer de este mundo un lugar más humano y más fraterno. El Papa habla con frases elocuentes, pero sobre todo habla con sus gestos y con sus acciones. El Papa quiere que la Iglesia vea y observe las necesidades de las personas in situ. Quiere que vayamos a la periferia a encontrar a los pobres, a escucharlos y a atenderlos. Es un pastor que a menudo nos da fraternos toques de atención para que reaccionemos ante la injusticia humana, ante la indiferencia hacia los demás y ante la destrucción de las personas y del planeta. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1650 en este domingo 15 de diciembre de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos el programa, el saludo de Faustino Catalina.